Personal y Fe 1, y con Pablo Catania van a estar haciendo la misma materia, la parte 2, luego de las 8 semanas. Es decir, que en el segundo cuatrimestre hay una materia que quiebra en dos y que tiene aspectos diferentes. Si querés grabar, Ángel, no sé si ya estás grabando como para darle... a algunos de ustedes los conozco de nombres o de haberlo visto en pantalla. A otras las conozco un poco más de algunos encuentros, de algunos entramados que nos dio la posibilidad la vida. Y anhelo que este sea un par de meses donde podamos hacer un proceso juntos con estas materias. No es que todo lo que vamos a trabajar acá, todo lo que vamos a leer, sea lo único para trabajar y sea lo único para leer, pero sí son algunos indicios que me parece que son interesantes, algunas pistas, algunas huellas, algunos textos, y no sé si tuvieron posibilidades de meterse a la plataforma. Hay un pequeño error que en los videos siempre hablo de los jueves, sepan disculpar, va a ser los martes, no va a ser los jueves. Aprendizaje para próximos videos, no hay que decir ni día ni horario. Entonces, el video no queda condicionado por el tiempo. Así que, sacado el tema del día y el horario, lo demás sigue siendo pertinente, por lo menos por ahora. Y también, digo, si pudieron observar algo de la página de la plataforma, que creo que sí, porque vi hoy recién, esta mañana había visto, no vi nada, pero ahora a la tarde cuando abrí vi que habían puesto algunos comentarios que no tuve tiempo de leer todavía, así en la presentación. Y la idea es, antes de comenzar propiamente con el tema de la primera clase, un poco contarles cuál es la visión de todo esto, ¿no? Y si ustedes ven, tienen al principio un par de textos, de lecturas, para que podamos pensar en una especie de devocional, y si hay algo de esa lectura que nos inspira, bienvenido sea. También en cada uno de los de las semanas hay una pintura diferente con una breve explicación que también nos sirve como inspiración. De todo eso hay preguntas, pero son preguntas para que ustedes las piensen, las reflexionen, si tienen ganas las escriban en un cuaderno, en algún lado que ustedes habitualmente escriban sus propias meditaciones, sus propias reflexiones, pero y si quieren compartir algo de eso, lo comparten en el foro. Pero no es una tarea donde yo vaya a evaluar algo, porque entiendo que es una tarea más de devoción, más de enriquecimiento personal, y si hay algo de inspiración que ustedes creen que puede ser colectivo, lo comparte. Tanto la pintura o los distintos cuadros que iremos viendo, como esas lecturas más de inspiración de devocional, intenta ser como un bonus tracks en cada semana, que nos ayude a no solamente reflexionar y pensar en lo que es el desarrollo personal y la fe, sino encontrarle algunas bajadas, algunos anclajes reales, vivenciales en nuestra vida. Insisto que no es una tarea obligatoria eso, son meramente sugeridas, y en la medida que les sea provechoso, bienvenido. Los
las pinturas no son las únicas posibles en cada temática, pero sí he tratado de pensar la temática y con gente que me ayudó a buscar algunas de las pinturas. Una de las personas que me ayudó, y vale la pena decirlo, es Wilfredo Weigan, que lo van a tener luego el año que viene en una materia. Con él van a cursar una materia, y él fue uno de los que me ayudó yo le tiraba las pistas de los temas y que él me ayudara a buscar, que él tiene mucho más idea, digamos, sobre el tema de pinturas y demás, y de alguna manera fue un proceso también colectivo el armado de esta materia. Y, y luego, como habitualmente pasa, hay textos obligatorios, no son muchos, pero son suficientes, y también hay textos opcionales, ¿sí? De los obligatorios me gustaría que puedan lograr leerlos. Entiendo que a veces el ritmo de la semana a veces se los permite y a veces no. En la medida que se los permita, bienvenido sea. Y en los textos optativos, por lo menos que sepan que están para poder consultarlos en algún momento y para poder tener idea de qué más hay. Además, a partir de la segunda semana hasta la última semana, es decir, de la segunda a la octava semana, también he realizado entrevistas a distintas personas, entrevistas que hice en el tiempo de pandemia, a distintas personas que ayudaban a reforzar la temática vertida y que de alguna manera me parece que lo hacían un poco más llevadero a las lecturas, a la comprensión de los textos, a la comprensión de las temáticas. Las entrevistas duran lo que duran, digamos, no toda más o menos pacté una entrevista de entre 40 minutos, 45 minutos, y algunos me duraron un poquito más, propio de que la persona estaba, la entrevista daba para un poco más, digamos. No soy un entrevistador, pero trabajo también haciendo preguntas, entonces más o menos, y trabajo escuchando, así que más o menos esa parte, algo de eso, no seré como una Clarita que tiene más, más tracking en esto, pero bueno, algo creo que salió de lo lindo y por lo menos lo bueno van a ser los distintos personajes que van a ir descubriendo en cada entrevista. Algunos bastante conocidos, otros conocidos, algunos de texto y seguramente no en forma personal y lo van a poder tener acá, y otros quizás resultan un poco más desconocidos, pero también muy interesante escucharlas, porque hay hombres y mujeres en estas entrevistas. Más o menos esta va a ser la idea de la propuesta, y en cada martes la idea es trabajar más o menos una hora, de 8:15 a 9:15 de la noche. No es caprichoso empezar a las 8:15, sino que justo a las 20 tengo que terminar de hacer unas cuestiones que mando les cuento, ¿no? Solamente para que entienda que no tiene que ver con un capricho, sino que justo a las 20 estoy mandando toda una cuestión de la iglesia, y bueno, de las 20, entre las 8:05 y 8:05 estoy en esa movida. Y trataremos que sea hasta las 8 o 9:15. Siempre trataré de ir, no repitiendo lo que ustedes tienen la posibilidad de leer, porque no tiene ningún sentido, sino tratando de ir compartiendo algunas ideas y también de dialogar, dado que este tipo de clases a nivel virtual no son meramente comparativas al aula presencial, sino más bien espacios donde uno puede ir también vertiendo sus propias interacciones, pensamientos, observaciones, comentarios.
más o menos hasta aquí sería como una presentación muy simple de la materia. Las cuestiones evaluativas, allí ustedes luego lo van a ver, son una pequeña tarea que hay semanal, que es muy pequeña porque es una pregunta. Yo sé lo que es trabajar y estudiar y hacer otras cosas a la vez y compartir distinto, entonces entiendo que en la medida que ustedes vayan haciendo ese proceso seguramente va a ser de a poco cautivador para ustedes mismos. Y al final es un trabajo, un pequeño trabajo, y bueno, y el examen que conversaremos sobre ese pequeño trabajo que ustedes pudieron realizar. Esa es más o menos la dinámica general y metodológica de la materia. Si no hay ninguna pregunta en esto, me voy metiendo un poco más en el primer contenido de esta primera semana. Y ahí sí voy a ver si es posible a ver si puedo compartirles ahí. Son 4 diapositivas nomás, así que sí. Bueno, ahí pasó la próxima. Ahí está. Yo pensaba todo este recorrido de desarrollo personal y fe como una travesía. Cada uno puede imaginarse distintas maneras de esa metáfora travesía, ¿no? Quizás la que nos ayuda a ver la imagen que estamos observando es una que tengo grabada muy fuerte en mi vida, que tenía más o menos hace mucho tiempo, unos 16 años, 17, sí, 16 años, y para mí fue como una gran aventura. Mi abuelo tenía una casa en Cosquín, Córdoba, al pie de la montaña, una casa que no tenía ni agua corriente ni electricidad. Allí era vela y en el mejor de los momentos tuvo un motor generador eléctrico, digamos, y el agua había que ir a buscarla cercana al pueblo, había que ir con auto, unas 25 o 30 cuadras más o menos. Es decir, que estaba en un lugar donde no había otra casa alrededor, solamente había un ranchito a unas 500 metros aproximadamente, y lo más lindo de todo eso que estaba justo como al pie del comienzo de nosotros en Córdoba decimos montaña, los de Mendoza me dicen, eso no es una montaña, montañas son lo que tenemos nosotros, pero bueno, pero era algo, por lo menos para los 16 años, era algo elevado, no era un mero cerro. Y en esa travesía, que la viví como una gran aventura, muchas veces había visto esa montaña con el deseo de subirla. Yo tengo 2 hermanas, que tienen una 2 años menos que yo y otro tiene 4 años menos que yo. Y había un primo que tenía la edad de mi hermana del medio, y le dije a mi mamá y a mi papá y a mi tía, que estábamos todos allí en unas vacaciones, luego de haber almorzado, bueno, mami, nos vamos a subir esa montaña que está acá atrás. Mi mamá, casi con cierta inocencia, creyendo que no iba a cumplir con esa palabra, me dijo, sí, pero no se demoren mucho, vengan, no, cuando se cansen, vuelvan, pensando que íbamos a hacer un par de cuadras y ya nos íbamos aburridos de caminar. Esto era aproximadamente 2:30 de la tarde, y bueno, y uno va, como pasa en las travesías, va soñando lo que uno lo ve luego a perspectiva
posterior, digamos, pero es como que uno tenía ese deseo, esa fuerza del deseo, esos sueños. Nos íbamos preparando, buscamos las cantimploras no existían para nosotros en ese momento, así que buscamos unas botellas y llenamos esa botella con agua y nos dimos un poco de ánimo ahí, y como todos teníamos en una edad adolescente, claro, todos los sueños son rápidamente posibles, casi que los soñás y parece que lo cumplís al instante, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a avanzar. Y empezamos a caminar, y hicimos la primera trama, hasta que llegamos propiamente dicho al pie de la montaña, estábamos como unos 500 metros, y empezamos a subir un poco, mientras quizás muy relajados, mis padres, mis tíos se fueron a acostar un poco a la siesta, y nosotros seguíamos emprendiendo ese día de verano, y claro, llegó un momento que ya no había caminitos. Vieron que en las sierras suele haber senderos, caminitos, entonces la travesía se empezó a hacer un poco más difícil, dado que ya no encontrábamos caminos de personas y entonces aprovechamos los caminos que hacen las vacas o que hacen los chivos por allá, las cabritas, digamos, ¿no? Y entonces empezamos a avanzar por esos caminos y de repente, voy a sacar esto, total, ya empezamos a tomar agua porque nos empezó a agarrar gran cantidad de calor, nos habíamos deshidratado un poco, y de repente empezamos a tomarnos todo el agua hasta que se nos acabó el agua y creo que habíamos hecho un tercio de esa montaña. Y dijimos, bueno, pero falta poquito para llegar. Claro, la cierta inocencia de no saber calcular lo que implicaba toda esa travesía, y quizás cierta tolez y cierta tenacidad y cierta perseverancia necesaria en las travesías para poder avanzar, porque si no, uno queda rápidamente desaído, digamos, ¿no? Y bueno, y los obstáculos se empezaron a sentir, y mis hermanas, especialmente la del medio, vaya a saber por qué, se empezó como a cansar y ya habíamos llegado un poco más de la mitad y insistía de volverse. Digo, no, pero ya estamos más cerca, mirá, se ve acá nomás, fíjate. Y la convencimos con mi otra hermana y con mi primo la terminamos convenciendo de que faltaba poco, y la animamos y dijimos, vamos a acompañarte, si necesitas te podemos ayudar un poquito por acá. Y la travesía se transformó ya no en un esfuerzo individual, porque no bastaba con un esfuerzo individual, sino que necesitó un esfuerzo colectivo, del ánimo, del empuje, del acompañar, ¿sí? Porque bueno, entre las piedras del caminito, esas piedras chiquititas del caminito propio de los caminos de las cabras, más las subidas, las pendientes que había, más el calor que pegaba, se hacía difícil, digamos, ¿no? Y caminando, de repente nos damos cuenta que ya había pasado mucho tiempo, porque ya habían pasado como 2 horas y algo, y todavía nos faltaba un pequeño trecho para llegar a lo que nosotros entendíamos desde abajo que era la cima. Y entonces dijimos, bueno, hagamos el esfuerzo para llegar. E hicimos ese esfuerzo, medio así, algunos quejándose un poco, otros más, doliendo algunos más las piernas o los pies, producto de creo que inclusive hubo algunos raspones, yo no me acuerdo, pero mi hermana sí, entonces la queja era más insistente. Pero bueno, logramos llegar a lo que de abajo nosotros decíamos que era la cima, cumplir ese deseo, ese sueño. Lo que pasó cuando logramos esa cima, nos sorprendió que era la cima que se veía de abajo, porque allí había como una meseta, pero que luego de esa meseta, a unos metros, a unos
200, 300 metros, se iba produciendo una nueva pendiente hacia una segunda cima. Y dijimos, bueno, hasta aquí hemos llegado, por lo tanto, decidimos ahí no seguir hacia la otra cima, disfrutar eso que habíamos logrado y que no pensábamos que lo íbamos a hacer, y estábamos muy contentos y empezamos a bajar. Pero nos pareció que era más fácil bajar por otro lado en vez de por donde habíamos subido, porque nos había costado mucho, porque hubo un momento que para subirnos por el caminito que habíamos hecho, digamos, teníamos que ayudarnos porque había como lomadas que había que saltar en forma abrupta, entonces necesariamente teníamos que ayudarnos unos a otros. Dijimos, busquemos otro camino, por otro sendero, a ver si nos resulta un poco más fácil. Cuando empezamos a bajar, de repente vemos allá a lo lejos, allá abajo, la casa, y entendíamos que venían algunos gritos allá, que no entendíamos muy bien qué decían. Claro, después se imaginan que eran gritos casi de desesperación de los padres, que se habían subido arriba del techo, con una sábana, todavía recuerdo la imagen, amarilla, de la cama doble, y la movían como para que pudiéramos nosotros ubicarnos y hacernos saber que ahí es donde tenían que volver. Esto uno lo cuenta con cierta risa en este tiempo. En ese momento nuestros padres después nos cuentan toda la odisea que era y la angustia que era vernos a nosotros allá lejos y no saber qué pasaba, digamos, ¿no? Y nosotros no escuchar absolutamente nada porque la distancia era bastante grande. Cuando empezamos a bajar, lejos de ser un sendero mejor, terminó siendo un sendero peor, como puede pasar en las travesías, porque uno desconoce. Y en esta aventura, ¿sí?, hubo momentos en que podíamos ver la casa, y había momentos que las bajadas de esa montaña, los vericuetos de esa montaña, nos hacían perder la visión, y hubo un momento que perdimos una visión de, no sé, 15, 20, media hora, 40 minutos, que fue altamente desesperante por los que estaban abajo, y para nosotros era toda la odisea de encontrar nuevamente un caminito para volver a orientarnos. Recuerdo que una parte, la única manera que hubo de bajar era poner cola en piso y dejarse arrastrar tipo tobogán, porque no había otra manera, y hicimos, no sé, unos 20, 30 metros, casi como una especie de tobogán, raspando la cola allí hasta bajar. Y a todo esto, mi padre y mi tío, como ya no sabían qué hacer a todo esto, se fueron al pueblo, compraron unas medialunas y nos fueron luego a buscar al pie de la montaña, que estaba a unos 500 metros de la casa, hasta cuando llegamos ahí al pie de la montaña. Todo esto habíamos salido 2:30. Recuerden que en verano se oscurece más tarde, ya eran como 7:30, 8 de la noche. Sé que la odisea, que iba a ser de un ratito, terminó siendo unas 6 horas. Llegamos y no nos retaron porque estaban felices de vernos. y no les quedó fuerza ya ni para gritarnos ni para retarnos, sino para abrazarnos y compartir allí algo fresco con las facturas que vienen a comprar. Y pensaba en esto como es nuestro propio recorrido de fe muchas veces, ¿no? Nuestro desarrollo personal es una travesía. Como esta que acabo de narrar, otras más difíciles, otras más sencillas, pero cada uno tiene que atravesar sus propias travesías. Y hay muchos obstáculos, muchas desorientaciones, hay momentos de mucha alegría y de mucho vigor, hay momentos que necesitamos que alguien nos dé una mano, que alguien nos aliente,
Hay otros momentos que necesitamos acompañamiento, palabras de, de bondad que nos fortalezcan. Hay otros momentos que no queremos saber más nada y decimos queremos volvernos y no sabemos a dónde queremos volvernos porque y entonces terminamos a veces quedándonos ahí en esa desorientación. Hay gente que se desespera por lo que vamos viviendo, pero también se alegra por lo que vamos logrando. Pero cada uno, insisto, tenemos que atravesar travesías. Y de alguna manera la vida de fe implica una gran travesía, es una gran aventura en Dios, que ojalá fuese todo tan fácil de demarcar y decir casi como un GPS cómo tenemos que hacer cada caminito y nunca nos perderíamos. Más bien las travesías en Dios nos orientamos, nos desorientamos, nos fortalecemos, nos debilitamos, nos sentimos fuertes para emprender cualquier cosa, nos sentimos totalmente hilachados para emprender cualquier cosa, nos sentimos a veces acompañados, muchas veces nos sentimos solos, solas. Es decir, a veces tenemos obstáculos que son externos, otras veces nuestros propios obstáculos son internos. Y eso implica todo un trabajo que de alguna manera necesitamos ir tamizándolo en la fe personal y en la vida comunitaria, para no quedar centrados en nosotros mismos, ni siquiera en nuestras propias comunidades, sino para atender lo que es la vocación, el llamado de Dios a nuestra vida en medio de este mundo, viviendo y anunciando su reino, como lo hizo Jesús. Y allí, quizás esto segundo, que nos invita a pensar en una nueva apertura que implica la conversión, la metanoia, el cambio, la transformación. Miguel Bonino, parafraseándolo un poquito en el texto de los que hemos estado compartiendo y hablando dentro de lo que es el movimiento wesleyano, en una de sus conferencias, él hablaba, la conversión es una invitación, dice, al discipulado, es decir, no es un evento, sino la construcción de un proceso de transformación y madurez. Es muy interesante, ¿no? Porque la conversión no es meramente un evento, sino que es un proceso. Es una travesía. Este proceso no es un proceso de siempre logros y avances, es a veces muy similar a una travesía. Y algunos elementos de lo que implica la conversión, hay una decisión de vida en Jesucristo, y creo que es vital esa decisión, que es una decisión personal. Pero esa decisión personal necesariamente tiene que poder expresarse y vivirse en una vida de comunidad. No basta solamente con la decisión personal. La decisión personal nos deja en un lugar muy encerrado en nosotros mismos. Si la decisión personal no tiene una compañía, un efecto, un amalgamarse en una vida de comunidad,
esa fe no es una conversión al estilo del discipulado de Jesucristo, sino que es una fe que busca una salvación en sí misma y no en la fe de Jesucristo. Porque además en esa decisión de Jesús y en esa vida de comunidad vamos comprendiendo parte del gran llamado de Dios, que es el cuidado de nuestro prójimo y de la creación. Cuidado amoroso de nuestro prójimo y de la creación. Si hay una vocación del ser humano llamado por Dios, tiene que ver, es en referencia al cuidado de nuestro prójimo, de los demás. Los textos nos muestran profundamente que ese cuidado lleno de gracia, amoroso, misericordioso, compasivo, solidario hacia nuestro prójimo, es parte vital de lo que implica el gesto de conversión. ¿Sí? La atención y el cuidado al prójimo y al medio ambiente, a la creación toda, es el testimonio vivo de esa conversión. Juntamente con eso, junto con ese cuidado, viene ese anuncio profético del reino de Dios, con todas las implicancias que tiene, y que en esta materia algo vamos a ver, pero en el complemento de otras materias vamos a poder ir abordando, y seguramente también lo han abordado en materias anteriores, todo lo que implica el anuncio del reino de Dios como vivencia de esa conversión transformado en discipulado al estilo de Jesucristo. Antes de pasar a esa, el tema de la conversión tiene sentido en nuestra historia, en un contexto dado. La conversión se da, hay un contexto particular, ¿sí? Somos frutos de un contexto. No caemos como un paracaídas en una historia, sino que caemos en un contexto, en una historia, y tiene sentido nuestra vida en esa historia y en ese contexto. En ese aquí y ahora con visión de futuro, y que abre futuro de alguna manera. Por lo tanto, la conversión no es un cambio moral. Si la conversión fuese meramente un cambio moral, nos fijaríamos solamente en una legalidad de las conductas. Y muchas veces se ha proclamado la conversión como un cambio moral. Es una fachada de la transformación profunda, puesto que el cambio es una transformación ética. Hay una nueva ética, es la ética del reino. Es la ética que viene de los evangelios. Es otra ética, ¿sí? No es la ética que emana de los contextos o de la sociedad donde vivimos, sino que es una ética contracultural, transformadora de los lugares donde vivimos. Por eso que no es meramente un cambio normativo, moral, no es un cambio legal que tiene que ver con lo moral, sino que es una nueva manera de comprender la realidad y la vida propia y ajena en el medio circundante donde estamos, donde se busca la dignidad, justicia y plenitud de todos y todas. Es decir, la conversión es un hecho radical. Y me parece que es muy importante recuperar el sentido de la conversión. Digo que es muy importante recuperar el sentido de la conversión porque la hemos regalado y se ha hecho banal el sentido de la palabra conversión, transformación, metanoia.
En el siglo pasado, el tema de la conversión, pasado y anteriores, ¿sí? Siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, el tema de la conversión tenía un significado muy profundo y muy valorable, que se ha ido deshilachando, que se ha ido aguando, y me parece que volver a recuperar, y quizás uno de los teólogos que lo recupera con un fuerte énfasis es justamente Miguel Bonino. Recuperar el sentido de la conversión implica esta transformación no en una cuestión meramente cosmética, de fachada, de muestra por fuera, sino esta transformación radical donde me la juego por mi prójimo y por el contexto donde estoy viviendo. Ya no sostenido en lo que me parece, sino entendiendo el llamado de redención que nace desde los evangelios, que nace desde la palabra de Dios. Por eso, recuperar ciertas palabras y sus significados o resignificarlas a nuestro tiempo tiene un valor único para nuestra teología, para nuestra vida, para nuestra piedad. Lejos para mí de tenerle miedo a ciertas palabras, creo que, o cierto resquemor a ciertas palabras, creo que es muy importante recuperarlo con todo el peso y la resignificación necesaria que necesitan. Pues las palabras sí también van construyendo, ¿sí?, nuevas historias en la medida que las vamos resignificando a los tiempos nuevos y a los contextos nuevos que estamos viviendo. Podemos dejarla en desusos y que otras la mal utilicen, o podemos recuperarla y darle nuevos valores, nuevos sentidos, nuevas plenitudes. Las palabras no son inocentes. Las palabras tienen un peso muy importante en la formación de nuestras relaciones, en la formación de nuestro carácter, en la formación de nuestras personalidades. Por eso el recupero de este tipo de palabras nos hace pensar en una iglesia que construye misión, no desde cualquier manera, sino de una conversión real, radical, transformadora, ¿sí?, al estilo de Jesús. Hago un pequeño punto acá para escuchar algún comentario de ustedes, si les parece, antes de avanzar un poquito más en lo que tiene que ver más con el desarrollo personal. Si hay alguien que quiera comentar algo. Amén. Raúl. Que la iglesia busque esa forma. Sí. Estaba pensando también, Miguel Bonino plantea digamos, vincularla con las esperanzas del momento, del Sí. contexto, ¿no? Con las nuevas expectativas de las sociedades, las vivencias de las actuales comunidades. Sí. Y eso también es algo a articular, sí. Porque quizás no son las expectativas que se tenían de salvación personal, ¿viste? O qué sé yo, como se habrá pensado en el pasado, ¿no? Como algo traspasado al cielo. Es muy buena porque el tema ese de las utopías, de la esperanza, como decimos, pero el tema de las utopías, que es algo de lo que hablaba también José Miguel Bonino, digamos, el tema de las utopías, cómo esas utopías de alguna manera son movilizadoras para nuestro tiempo hoy actual, ¿sí? Y que de alguna manera no es que, bueno, queda todo suspendido hasta el cielo, como decías vos, sino que esas utopías nos encarnan, nos movilizan, nos hacen parte de esta historia, protagonista de esta historia, digamos, o acompañante de esta historia, más que protagonista, acompañante de esta historia en el tiempo que nos toca vivir. Sí, es bueno eso también.
No sé si alguien más quiere. Me resultó muy interesante adentrarnos en el tema a partir de la travesía y cómo vos fuiste construyendo ese relato, y todos los símbolos y las representaciones que hay en ese relato, en cada detalle de las piedras en el camino, de esto que decías de los obstáculos externos y los internos, y cómo en el recorrido van presentándose diferentes necesidades, que van construyendo un camino que no puede ser individual, que en definitiva es una construcción colectiva. Y también me parece muy, muy piola arrancar, digamos, la clase o el comienzo de la materia con esto que decís de la importancia de resignificar las palabras y de tomarnos el tiempo para pensar. Hoy planteás en la primera tarea, la primera pregunta es sobre la palabra madurez. Y está buenísimo que tengamos esta oportunidad de tener este tiempo de tomar palabras como conversión o como madurez o como travesía y resignificarlas en el contexto del desarrollo de nuestra fe personal y comunitaria, ¿no? Me parece muy, muy interesante, como que dispara muchos pensamientos y reflexiones. Buenísimo. Ojalá, sí, sí, María Luz. Recuerdo aquellas campañas evangelísticas, que a veces se veían por televisión o que nosotros mismos veíamos en muchos grupos, eh, en donde la conversión era como un paso muy emocional, muy del momento, muy de la música y de las palabras de aquel predicador y bueno, y como que el énfasis era en aumentar el número de, de participantes de las congregaciones, pero y después había como sí, como mucha cosa de ver cómo cambiaba la conducta de la persona, ¿no? Un énfasis diferente al que estamos hablando, que es más del énfasis de la transformación de la vida toda y de la conversión como un camino, como una travesía, como un proceso de crecimiento, con altibajos, eh, con idas y venidas, con retrocesos, guiado por la fe. Conceptos muy diferentes. Recuerdo también cuando en la escuela dominical que yo hice un curso de la Liga Uruguaya por Evangelización del Niño, LUPEN, una liga que había en varios países, donde también se hablaba de la conversión de los niños como una decisión que ellos tomaban en algún momento, y que uno la escribía y ponía el día, la fecha, todo, pero que en realidad eh, no se podía tomar así. A mí nunca me cerró eso de la conversión como un día, un momento, que el niño decía, sí, yo quiero seguir a Jesús, y se anotaba y se registraba, especialmente en el niño creo que es muy diferente eso de tomar una decisión así, no se puede equiparar a la de un adulto. Bueno, son cosas para pensar, seguir pensando. Gracias, María Luz. ¿Alberto? Sí, un poco, a ver, en base a lo que iban las chicas, creo que ese proceso de construcción también de la espiritualidad y un poco en el trabajo que pedía sobre el tema de la madurez,
uno va viendo distintas, bueno, en los textos sobre los devocionales, en este caso sobre Lewis y San Agustín, digamos, uno va viendo distintas historias de vida y distintas... Hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo leí hace bastante, que se llama Vence mi luz, que es la historia, o sea, es sobre la Madre Teresa de Calcuta, pero son las cartas que ella se escribía con su director espiritual, que en su momento la congregación no quería saber nada con que se publicaran, porque ahí muestra todas las crisis de fe y todas las crisis que ella tenía cuando estaba enojada con Dios, cuando un montón de situaciones que uno siempre está acostumbrado a ver personas, digamos, siempre como una espiritualidad muy, muy áurica, ¿no? Y, y en ese proceso me pareció muy interesante también el texto de Grum, en realidad de Mónica, que hace ese resumen, sobre algo más, ¿cómo decirlo? Bueno, la salud y la espiritualidad, ¿no? Pero algo más abarcativo, y un poco en las respuestas, en el trabajo, yo ponía también el tema de lo emocional, ¿no? Como también lo emocional y una espiritualidad emocionalmente sana, ¿no? Buscar ese camino, que creo que la espiritualidad y lo emocional van muy de la mano, y muchas veces la madurez tiene que ver con eso, la madurez emocional tiene que ver muchas veces con la madurez espiritual. Entonces, nada, me pareció como un puntapié interesante para este camino, digamos, que vamos a recorrer. Me parecieron además muy buenos los textos. Bien, muchas gracias también. Sí, en realidad hablar de la madurez, hablar de nuestros afectos, de nuestras emociones, hablar de nuestra conversión o de nuestras conversiones, ¿sí? Al estilo que lo pensaba don Federico Paura, digamos, decir, él decía, yo tengo una, pero también tengo muchas conversiones. Eh, pensar en eso es un ejercicio que nos resulta un poco más incómodo, ¿no? Y nos resulta un poco más incómodo porque es más fácil hablar de cuestiones sociales, políticas, comunitarias, porque de alguna manera ahí nos englobamos en otros, en otras, nos englobamos en otras situaciones o miramos otras situaciones. Ahora, cuando tenemos que hablar de lo que nos pasa, de nuestras luchas, de nuestros sentires, de nuestros pensamientos, de aquellas cosas que nos molestan de nosotros mismos, de aquellas cosas que nos parecen insoportables de nosotros mismos, nos cuesta mucho más. Y de alguna manera el proceso que le estoy proponiendo es un proceso incómodo. Es un proceso incómodo, ¿sí? Pero también es un proceso que creo que tiene sus oasis de saludables, digamos, de salud, de madurez. Bien hacía la referencia y creo que en esta línea vamos a estar trabajando hacia esta referencia, Alberto, entre una vida en Dios y una vida saludable. Es decir, no son dos cosas diferentes, son dos cuestiones que se complementan y se nutren o se malnutren una a la otra, digamos, ¿no? Y este es un poco repensar el tema de la conversión como un continuo, casi como una regeneración permanente. En términos wesleyanos diríamos el tema de la santificación, digamos, esa gracia santificante, ¿no? Que de alguna manera es ese proceso permanente de Dios en nuestra vida, no para dejarnos encerrados y solamente quedar mirándonos a nosotros, sino justamente una espiritualidad sana, una madurez, necesariamente tiene que poder hacernos mirar a nuestro alrededor y comprometernos con nuestro contexto. Si no, hay algo de ese equilibrio que está faltando. Permítanme avanzar un poquitito más. Acá tengo de vuelta, voy hacia la otra. A ver.
aquí. Entonces, sí, una más. Un poquito del desarrollo. Hay muchas maneras de entender, pero pensaba en esto: el desarrollo personal es un proceso en el cual la persona se centra en descubrir determinados aspectos para llevarlo a la práctica y mejorar su salud, virtudes, talento y capacidades. El objetivo es vivir de una manera equilibrada e íntegra. Este proceso, está mal escrito ahí, este proceso es siempre en colaboración, en cohesión y cooperación con los demás. No hay manera de que este proceso no tenga estas tres características. Este proceso necesita de la colaboración, de la cohesión, vinculación y la cooperación con los demás. No hay manera de construir este desarrollo personal si no tenemos en cuenta a los demás. Quizás insisto demasiado en esto, justamente porque es como la conversión en tensión. Si bien la conversión y el gesto de la vocación de seguir a Dios es una decisión personal, necesariamente necesita la colaboración, cohesión y cooperación de los demás, necesita de este vínculo comunitario que me impulsa también a atender mi contexto, mi historia, mi lugar. Y acá está un poco lo que hacía referencia Alberto, ¿no? Esto de sanidad integral y espiritualidad holística. Juego con las palabras integral y holística, digamos, ¿no? El proceso de maduración y transformación en nuestra vida. Y hay un equilibrio que no es un equilibrio que está quieto, es permanente un equilibrio que está en tensión, ¿sí? Permanentemente estamos en tensión interna. ¿Cuántas luchas internas tenemos en nuestro pensamiento? ¿Cuántas incoherencias tenemos dentro nuestro? ¿Cuántos choques tenemos, ¿sí? Entre el odio y la bronca, entre la ira y la paz, entre la tristeza y la alegría? ¿Cuántas cosas se nos mueven adentro por situaciones personales o situaciones sociales, ¿sí? Esta misma tensión, de alguna manera, es la tensión que nos ayuda a avanzar en nuestro proceso de crecimiento y de madurez. Sin esta tensión, si no atendemos a esta tensión, si la esquivamos a esta tensión, si suspendemos el proceso de maduración, porque esta tensión es vital y necesaria para nuestro proceso de maduración. Salirnos de esta mirada endogámica, encerrada en nosotros mismos, revalorizar las relaciones cooperativas y de acciones comunitarias. Y esto que decía también recién, ¿no? La expresión es de una sanidad y espiritualidad profundamente arraigados en ellos, que tenga una mirada en la plenitud de la vida. Y la famosa coherencia entre el pensar, sentir y el hacer. Que es quizás lo más complicado que vivimos los seres humanos. ¿Sí? Esto que nosotros llamamos coherencia, que tiene que ver con un sentido de integridad. Aquello que creo es lo que y pienso, es lo que vivo y hago. Y no siempre aquello que creo y pienso es lo que vivo y hago. Y esto genera un choque en nosotros, ¿sí? Que nos genera culpa, que nos genera temores, que nos genera conflictos, que nos genera situaciones de malestar, y que a su vez en nuestros vínculos con nuestro prójimo también generan lo mismo, ¿sí? Y entonces no basta meramente con un compromiso meramente político y social. Además, estamos llamados para poder producir vínculos pacificadores, sanadores, alentadores de vida plena en medio también de esos espacios. Entonces el compromiso y el desafío
de vivir la vida cristiana tiene un peso muy grande. ¿Y cómo hago con todo esto? ¿Cómo soporto todo este peso? Y allí lo vital de la comunidad, allí lo vital del espíritu. Por eso no puedo escaparme de esta presentación de la conversión. Necesitamos repensar repensar, revivir, reencontrarnos con nuestra espiritualidad, con la espiritualidad en Dios, que es la única fuente para poder soportar la vivencia que tenemos que vivir, para poder acercarnos y construir junto a los demás. No es dogmático lo que estoy diciendo. Es decir, no lo vivan de esa manera. No es que estoy diciendo palabra santa, amén, sino que es como interpreto un montón de cuestiones, interpreto mi realidad, interpreto mi vida, cómo fui construyendo mi vida, cómo voy peleando con mi propia vida, luchando con mi propia vida, y de alguna manera lo que hago es compartir, porque quien diga que tiene la posta en cómo se hace el desarrollo personal, ¿sí? Es muy difícil. Por eso que insistí en la travesía al principio, e insistí que meramente eran textos que iba a presentar para lecturas, para inspiración, para incentivar y para compartir. Y ese va a ser mi ánimo. Si en algún momento me pongo más apasionado es por eso, porque soy apasionado de las cosas, pero no porque quiera bajar que lo que digo es lo que es, sino que lo que digo es lo que yo creo que es diferente. No es lo mismo. No es lo mismo que lo que digo es lo que es, que lo que digo es lo que creo que es. ¿Sí? Sí soy de hablar con convicciones y me parece que cada uno de nosotros está muy bien que hable desde sus convicciones y comparta desde sus convicciones. Es el mejor lugar para compartir. ¿Desde dónde compartir? Porque hay una sinceridad detrás y una honestidad detrás de ese compartir, sabiendo que no es la única posibilidad de ver las realidades ni las situaciones. Menos en temas tan subjetivos, que son todos, pero este tiene un grado interesante de subjetividad, como es hablar de mi vida personal, nuestra vida personal, nuestro desarrollo personal, vinculado, ¿sí?, a la fe en Dios. Esto es lo que tenía para compartir, no tengo mucho más para este día. Quizás, ¿sí? Quizás en otro contexto en el que estuve, por ahí, yo sentí una conversión a los 10, 11 años. Me acuerdo un momento como vestigios muy... pero no puedo decir que fue la única. Fue la primera, para mí fue muy fuerte. Exactamente. Tan chiquito, sentir la presencia del Espíritu en uno es un montón. Sentirse aceptado, sentir que mis desobediencias a mis padres encontraban un perdón, que tenía una profunda conciencia de que hacía macanas. Y me hizo muy bien. Seguro. 10, 11 años tenía, pero no fue la única, pero fue muy importante. Lo que puse en el chat un poquito, pero puede ser que la primera pueda ser muy importante. Después hubo miles y digamos, no miles, pero sí, creo que me alcanzan las 2 manos, pero son como, o las que yo percibo, ¿no? Que tuve que cambiar, que metanoizar, cambiar de pensamiento. 2001 fue otro momento. Ver el sufrimiento de unas políticas neoliberales en la historia, hambre en Tucumán, niños... Oh, ¿qué es esto? Eso también fue un momento de conversión para mí. Esta mirada social y personal, santidad personal y social, ¿no? Muy lindo esto que contás. Coincido que no hay una conversión, como decís vos, Raúl, ¿sí? Yo creo que hay muchos buenos momentos que de alguna manera el Espíritu de Dios nos muestra y hay transformaciones significativas en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de entender la realidad. Eso es lo que provoca una conversión. O sea, hay una nueva cosmovisión
fresca que antes no había, ¿sí? En algún momento, quizás en el recorrido, le cuento uno de esos testimonios que para mí también dejaron como huellas al estilo de Raúl, y que seguramente por ahí se acuerda Clara, testigo fue Clara, en un campamento que graciosamente yo estaba como líder, pero bueno, que fue también para mí algo que me hizo comprender las cosas de otra manera. Al estilo de Raúl, también es bueno que podamos ver esos mojones, esas huellas que en nuestra propia historia que fueron haciendo cambios paradigmáticos en nuestra manera de pensar y de vivir. Porque seguramente allí vamos a ir descubriendo algunos toques de Dios, ¿sí?, que nos abrían a nuevas perspectivas que de otra manera no las podríamos haber visto, ¿sí? Yo eso lo entiendo como conversión, quizás otros lo entienden de otra manera. Yo a eso le llamo conversión, esos toques de Dios que nos hacen ver la vida con otros ojos que hasta ese momento, y con otros sentidos que hasta ese momento no los comprendía o no los veía. No necesariamente porque despojo todo lo demás. A veces sí, o a veces complemento algunas cosas anteriores. ¿Les parece que hagamos hasta acá? ¿Sí? En un consultorio siempre es bueno dejarlo a la gente cuando tiene muchas preguntas para que las siga contestando. Esto no es un consultorio, así que no intento hacer lo mismo. Pero sí, porque tenemos otros espacios para compartir. Los gajes del oficio, la palabra más temida. Bueno, dejamos acá. No lo puedo evitar. Terrible. No lo puedo evitar. Le agradezco por su buena predisposición, su tiempo, y seguramente iremos conversando y trabajando esto, y ojalá que sea una travesía también este tiempo para nosotros. Amén. Amén a todos. Un abrazo a todos.